lo volviera a hacer, y es como en el Google Classroom, la sección de preguntas. Creo que ahí se respondieron muchas dudas de mías, por ejemplo, de que pues yo lo hice la mayoría del taller después de la sesión de preguntas. Y pues mientras iba haciendo el taller, cualquier duda, cualquier cosa, acá ahí siempre estaba respondida ahí. Entonces creo que es un buen espacio para mantenerlo. Ah, sí, no, eso fue tremendo, eso fue muy bacano. Yo creo que me ahorró mucho trabajo a mí y les sirvió mucho a ustedes porque les juro, esas preguntas me llegan cinco al correo y la respuesta siempre es la misma. No tiene ni sentido que yo se las responda a unas personas y a otras personas no. Entonces, o sea, téngalo por seguro que eso se va a mantener. Como les digo, hasta facilita mi trabajo. Entonces, mejor. Sí, eso sí me di cuenta. Listo. Bueno, muchachos, entonces voy a presentarles aquí, grabando sí, lo que es el taller 3. Bueno, listo. Entonces, ok, este taller, como les decía, pasa de lo que es la caracterización y el modelamiento de los diodos a simplemente utilizar los conceptos anteriormente obtenidos para implementar configuraciones con diodos. ¿Sí? ¿Cuáles configuraciones son? Bueno, pues no sé ustedes en clase qué tan avanzados van porque hay veces que esta virtualidad hace que algunas clases se frenen, otras no. Pero pues la idea ya es empezar con los circuitos limitadores, multiplicadores, sujetadores y rectificadores. En este limitadores que me quedó de más. ¿Vale? ¿Cómo van con esto? ¿Ya empezaron esa parte? Zener. Ya van con Zener. Ok, bueno. Zener. No sé si el profe bueno, no, normalmente eh, se da primero esto. O bueno, no tiene que darse en ningún orden similar, solo que nosotros utilizamos primero las configuraciones, vemos y luego vemos Zener. De hecho, el taller 3 es de Zener. Entonces, bueno, realmente no hay mucho problema con eso. Bueno, la idea de este taller es que también ustedes aprendan a partir de lo que nosotros llamamos diseños, eh, configuraciones prediseñadas. ¿Sí? Tal manera que ustedes adquieran algo de habilidad en el diseño de este tipo de configuraciones a través de realizar estos circuitos. ¿Sí? Entonces, digamos, eh, podemos ir empezando a mirar esta parte y créanme que a partir de los conocimientos que se adquieren acá, no es tan difícil, por ejemplo, diseñar los circuitos para que nos den estas señales. ¿Sí? Realmente van a ver como, o sea, bueno, ¿qué hace esto? ¿Qué hace que aquí haya una resistencia y no haya un capacitor? ¿Qué hace que aquí haya un capacitor y no haya una resistencia? Entonces, la idea es esa, como que a partir de esto adquieran como un poquito del conocimiento necesario para desarrollar lo demás. Por eso digo que va a ser muy mecánico. ¿Por qué? Porque todos los circuitos deben tener su esquemático, deben tener su señal de salida y adicionalmente deben tener su función de transferencia. Entonces, en la primera parte nosotros tenemos el esquemático.
luego sacamos la señal de salida y luego sacamos la función de transferencia. Luego, lo que sería la segunda parte, en vez de tener el esquemático, tenemos la señal de salida. Ustedes tienen que devolverse a revisar el esquemático, o sea, diseñarlo, y luego mirar cómo esta función se ve en función de transferencia. Y la tercera parte de esto, pues será el, ok, ya no tenemos ni el esquemático ni la función de salida, pero tenemos la función de transferencia. La función de transferencia, si ustedes la saben utilizar, les va a decir absolutamente todo lo que eh, se, todo lo que el circuito está realizando. ¿Sí? A partir de las formas, ustedes pueden decir, ah, bueno, pues este es un circuito recortador, este es un circuito alimentador, o es un circuito que está rectificando. Entonces, es como hacer la ingeniería inversa. Siempre tenemos un hueco y ustedes tienen que devolverse y llenar ese hueco. Eso es lo que se va a trabajar en este laboratorio. En ese orden de ideas, el trabajo es muy mecánico. Ya cuando ustedes le cogen la idea a lo que son los diseños, créanme que no va a parecer difícil. El problema es llegar a ese conocimiento. Entonces, considerando esto, creo que de una vez, aunque bueno, la otra vez no me jugó un poco en contra darles más plazo, pero bueno, igual, vamos a mirarlo así. Este taller, para este taller yo necesito solamente dos sesiones, la sesión de ahorita y la sesión de dudas. Sin embargo, voy a dejar una semana adicional para la entrega de este taller. Es decir, que si hoy es 21, la entrega quedaría para el viernes 9 de octubre. ¿No? Pero bueno, ¿qué va a pasar el 5? El 5 igual tenemos clase. Y el 5 lo que vamos a revisar es el taller 3. De tal manera que ustedes, aquí hay el 12 es un festivo, entonces podemos dejar un festivo de tal manera que a ustedes también les quede como este espacio para que puedan revisar lo que es el taller 3. Ese taller no es tan largo, pero pues igual creo que el hecho de que tengan 2 semanas antes de la sesión de dudas, según lo que hablamos acá, pues les va a servir bastante. Lo importante, siempre lo importante va a ser la responsabilidad y el no dejar todo para lo último. Por favor, se los encargo mucho. ¿Sí? Porque, eh, como ustedes vieron, realmente la sesión de dudas aclara muchas cosas y pues si hacen las cosas después, pues pueden no encontrar la respuesta tan fácil. ¿Sí? Esa es como la cosa. Ah, pues es que la función de transferencia es una berraquera. O sea, esa función de transferencia usted lo utiliza en todo, realmente. Cuando vea control, se acordará de mí. Hay función de transferencia. Bueno, entonces, ¿qué tenemos para hoy como para ver, adelantar cosas? Bueno, hoy vamos a aprender a cuál es la función de transferencia. La función de transferencia es la que muestra, haga de cuenta, pero hablamos PowerPoint. Bueno, ¿qué es una función de transferencia? Si nosotros consideramos que un circuito es como una especie de función, ustedes no sé si recuerdan,
que cuando los profesores de cálculo les hablaban de funciones, decían que prácticamente una función era como una cajita en donde usted le metía una cosa, esta la procesaba y le salía otra cosa, ¿no? La función de transferencia es algo, o sea, algo parecido, simplemente es ejemplificar qué es esto, cuál es la función. Independientemente de la entrada, pues cuál sería la función que usted, eh, como, qué es lo que está pasando dentro de esta cajita. Y pues en este contexto es básicamente lo que estaría pasando. Eh, bueno, corta. Eh, es ver los cambios entre la función de entrada y la función de salida. Es decir, normalmente nosotros vemos las funciones perdón, las señales de voltaje en función del tiempo, ¿no? Las, eh, las funciones de transferencia lo que buscan es ver la salida en función de la entrada. Ya vamos a ver cómo se realizan, ¿sí? Entonces, no se preocupe mucho por eso por el momento. Bueno, entonces, como les decía, vamos a empezar a ver el simulador de una manera más avanzada. Y pues vamos a empezar. eh, Empezamos montando uno de los circuitos que nosotros tenemos aquí en nuestro taller. Entonces, vamos a montar este circuito, el circuito 4 de los prediseñados. Bueno, vamos a diseñar una parte realmente, no todo. Pero, ok. Es un circuito que saca como muchas canas a los estudiantes. No sé por qué, pero bueno, existe un circuito que prácticamente no se tienen que hacer cálculos, pero bueno, pasa. Entonces vamos a realizarlo de una vez acá. Bueno, para este circuito necesitamos un capacitor, capacitor, un diodo, otro diodo. ¿Listo? Ujú. Bueno, también necesitamos una fuente. Y listo. Bueno, entonces, ¿cuál es el gallo de este circuito? El que los estudiantes generalmente se van. Bueno, es en no saber en dónde está la salida. Sin embargo, acá en el taller se les muestra muy claramente que la salida es en la parte de abajo. Y eso a algunos los confunde porque dicen, no, profe, pero en la parte de abajo usted siempre pone las tierras. Yo les digo, bueno, pues no, en esta vez no. Y pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, no, no está abajo, no está arriba, no está en este nodo, sino la salida está acá abajo. Eh, Simplemente eso. Entonces vamos a nombrarlo. Y bueno, y también la entrada. Entonces, uh,
41, 48 y 41, 48. Listo. Bueno, probemos a ver. Vamos a ponerle una señal sinusoidal de amplitud de 5 y una frecuencia de 1 kHz. Listo. Bueno, ok, listo. Entonces vamos a simular en transitorio y vamos a ver, o bueno, trasiento, no transitorio, sino trasiento. Y vamos a ver, entonces queremos que se vean dos ciclos, entonces el tiempo de parada tiene que ser 0.02. Ok. Ah, no, 0.02. Que me empiece a guardar datos desde cero y que el máximo time step sea 100 veces más pequeño que el tiempo de parada. Listo. A ver. A ver si sí, a ver si no. Bueno, primero. Pongámoslo acá. Listo. Uy, yo le puse 6. No, eran 5. Listo. Mi entrada está perfecta. Vamos a ver la salida. Ok, bueno. ¿Qué podemos interpretar de esta salida? Bueno, en principio nos habían dicho que este circuito es un multiplicador. Y esto de multiplicador no tiene nada. O sea, pues uno se imaginaría que eh, lo que nos saldría es una señal sinusoidal multiplicada por 2, ¿no? Pero sucede que lo que este circuito se llama multiplicador y no amplificador, porque multiplica la señal dos veces, pero su resultado eh, se, eh, se reduce a un DC, ¿sí? O sea, nos va a salir un valor DC como resultado. Sin embargo, pues igual aquí tampoco es que se vea un DC. Miren que empieza a bajar de cero, empieza a, o sea, va cambiando. Bueno, vamos a ver hasta dónde va a cambiar. Vamos a darle aquí en pues, la simulación que vamos a ponerle, aumentarle 100 veces. Bueno, serían 50 veces. 50 veces este tiempo de ejecución. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, efectivamente no estábamos viendo todo el panorama, estábamos viendo solo una parte. Y fíjense ustedes que la otra parte que, que tenemos que ver es que este circuito llega y se estabiliza en cierto punto. Y después de cierto punto, efectivamente es un circuito, bueno, es una salida que podemos considerar como un DC, pero antes no, para nada. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué aparece cómo, y qué tiene que ver la cosa con nuestro multiplicador? Bueno, pues sencillamente los capacitores que están aquí funcionan a partir de que estén cargados. Este circuito no funciona si los capacitores no están correctamente cargados y el proceso de carga y descarga no se realiza de una manera, pues, o sea, no, o sea, si los capacitores siempre están cargados, este circuito funciona correctamente. Entonces tenemos un estado transitorio antes de más o menos los 8 milisegundos, en donde, pues obviamente, el sistema va a tender a un cambio hasta que llega a una estabilidad, es decir, un estado estable a partir de, como les digo, 8 milisegundos. Que quede bien claro, en circuitos nos interesaba la parte de transitorio. Cuando se veía circuitos RC, pues obviamente era importante ver cómo caía, cómo se descargaba un capacitor, cuánto tiempo duraba, bueno, ese tipo de cosas. Sin embargo, acá, en esta materia,
a nosotros nuestros diseños nosotros los implementamos en estado estable. ¿Sí? Nosotros hacemos el análisis y los diseños considerando solamente este estado. Es decir, todo esto que hay acá es un relleno. O sea, relleno. No, nosotros no queremos ver cómo se carga y se descarga. No, queremos ver cuando todo sale como nosotros lo planeamos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo evitar esta parte? Bueno, pues saltándonoslo. Y sí, o sea, ¿qué hace uno qué hace cuando ve Dragon Ball? Ustedes se saltan de la parte de Freezer y ven la parte de Garlin Jr. y luego sí empiezan a ver la parte de Cell. No, uno no hace eso. Uno se salta la parte de Garlin Jr. ¿Sí? Porque es un relleno. Entonces, pues, obviamente, tenemos que saltarnos ese relleno. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, sencillamente no vamos a iniciar a guardar datos en cero, sino vamos a iniciar más adelante. Por ejemplo, aquí vamos a iniciar desde 100 milisegundos. Si sabemos que acá el estado estable es después de 8 milisegundos, pues si le ponemos en 100 milisegundos, pues ya sí o sí ya va a estar perfecto. A esto también se le sobrepone otra cosa. También, o sea, hay otra razón para hacer esto. Las simulaciones que normalmente realizamos, tengan capacitores o no, capacitores o inductores o no lo tengan. Sucede que lo que son los simuladores en algún punto tienden a utilizar o sea, su algoritmo eh, realiza la convergencia de los resultados que se logran a partir de las mediciones anteriores. ¿Sí? Es decir, para el circuito, para el simulador es mucho más fácil resolver un circuito que se realiza de manera periódica a un circuito que varía constantemente. Y pues ya cuando alcanza el estado estable es básicamente, el comportamiento se vuelve básicamente periódico, lo que hace que la convergencia en el resultado tenga más precisión. Es decir, que los resultados que nos dan simulados sean más exactos. ¿Mm? Entonces, por estos dos motivos, pues es mucho mejor no iniciar en cero, sino iniciar un poquito después. ¿Vale? Bueno. ¿Hay preguntas hasta el momento de esto? ¿No? Esto es una recomendación sencilla. Bueno, listo. Para el que me preguntaba, ok, bueno, aquí tenemos la función de salida de nuestro circuito y aquí está en función del tiempo. Ahora, vamos a pasar la función de transferencia. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente, si nos dicen que en el eje X tiene que quedar el voltaje de entrada y en el eje Y el voltaje de salida, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos en el laboratorio anterior para cambiar, cambiar lo que es el eje de X, el eje X acá en esta gráfica, y en vez de tener el tiempo, vamos a poner el voltaje de entrada. De tal manera que tengamos esto tal cual. Bueno, aquí pueden decir, uy, oiga, esto está horrible, ¿qué significa esto? Bueno, normalmente se vería una línea, pero esto lo que ejemplifica es un proceso de carga y descarga mínimo, que es prácticamente de unos 40 microvoltios, que es prácticamente nada. Pero entonces, bueno, ¿cómo hacemos para visualizar una función de transferencia como las que tenemos acá en la guía, que se ven bien bonitas? Ah, bueno, pues es sencillo.
Simplemente lo que vamos a hacer es cambiar los ejes, cambiar la visualización. Casi siempre el problema es que nosotros no podemos visualizar bien las cosas como deberíamos visualizarlas, ¿sí? Entonces parecen otra cosa diferente a la que es realmente. Vamos a ponerle aquí 10 a menos 10 como para que se vea un espacio. Y también vamos a ponerle eh, pues también un espacio acá, ¿no? O sea, en vez de tener resultados, perdón, visualizaciones tan cerradas, vamos a verlo eh, como un poco más espaciadas. A ver, listo. Fíjense ustedes que aquí tenemos justamente nuestra función de transferencia. ¿Qué significa esta función? ¿Cómo se puede interpretar? Bueno, pues sencillamente, si notamos el dominio de esta función, vamos a ver que podemos verificar que efectivamente la entrada se mueve entre menos 5 y 5. ¿Sí? Entonces, el dominio coincide perfectamente con lo que nosotros vimos en la señal de entrada. Ahora, la señal de salida siendo un DC, que es un poquito más pequeño que menos 9, pues entonces eh, vamos a ver el rango de esta función que nos aparece aquí graficada y pues vamos a ver que efectivamente solo se mueve en o sea, solo hay un valor, ese rango solo tiene un valor incluido, que es justamente el DC de la salida. Así es que se verifican las funciones de transferencia. Por ejemplo, acá nuestra entrada va a estar entre 10 y menos 10, pero nuestra salida va a estar entre menos 2, más o menos 2 y menos 17. Entonces, hay que ver por qué el dominio de esta función no es igual al rango. Bueno, se ve un recorte. Entonces, ¿qué circuito será? Bueno, ¿alguna pregunta de esto? ¿No? Uy, no, Manuel Eduardo, ¿usted se ve la saga de lo de Carlin Jr.? No, ¿qué tal? Usted, típico, o sea, fijo se debe ver el relleno de Naruto. Seguramente se ve el relleno de Naruto. Uy, no, mucho aguante. No, no. Ah, bueno, no, sí, seguro, sí, el Naruto Shippuden. Bueno, los que no saben de qué estamos hablando, disculpen, qué pena por meterlos en estas discusiones ahí. Es que de Naruto. Bueno, ahora, listo. Ok, tenemos el circuito funcionando así bien. Sin embargo, normalmente estos circuitos nosotros no los implementamos simplemente para ver una entrada perfecta y una salida y ya. Normalmente estos circuitos vienen a ser una consecución, uno tras el otro, de bloques que nos permiten obtener bueno, resolver un problema o implementar una aplicación. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes ven o sea, esto se puede llevar, o sea, la mayoría de ingenierías se realiza así. Ustedes no, si ustedes les dicen que realicen por ejemplo, no sé, un equipo de sonido, ustedes no van a ponerse a hacer todo así, o sea, a todo de una, o sea, siempre vamos a dividir las cosas en bloques pequeños.
Entonces va a haber algo encargado de, no sé, eh, hay una parte encargada del Bluetooth, hay una parte encargada del USB, hay una parte encargada de de la reproducción de sonido, hay una parte que se encarga de darle potencia al equipo de sonido. Ese tipo de cosas. O sea, la ingeniería no se realiza toda en una cadena horizontal. ¿Sí? Realmente la ingeniería se realiza más como en un sistema de bloques, ¿sí? Donde usted, por ejemplo, si en algún momento le llega a fallar la parte de potencia, pues usted la puede reemplazar y no tiene que reemplazar lo demás. Aquí es igual, ¿sí? Y en la programación en general, ustedes pueden hacer una parte, o sea, si ustedes diseñan todo un circuito completo de, por ejemplo, del proyecto que fue la vez pasada, que era un detector de temperatura, pues hombre, si usted se pone a hacer eso, se mata la cabeza. Pero si divide el problema grande en problemas pequeños, pues va a ver que primero tiene que ser un bloque para la medición de temperatura, luego tiene que ser un bloque para lo que es la amplificación. Ese bloque va a ir con subbloques, uno para una amplificación de voltaje, otro para una amplificación de potencia, que es el acople, y otro para recibir la señal. Ese tipo de cosas usted siempre divide. Lo mismo va a pasar acá. Sí, este circuito puede hacer parte de otros más. Entonces es más conveniente tenerlo como un bloque que otra cosa. O bueno, por lo menos para otras aplicaciones les voy a mostrar por qué es mucho mejor tenerlo como una especie de bloque, ya si nosotros no lo vamos a modificar acá. ¿Mm? Entonces, para esto lo que vamos a hacer es quedarnos solamente con la componente pasiva de este elemento. Me refiero a la componente pasiva, los elementos que no tienen una generación de potencia. Entonces, lo que son la fuente se van. Lo que sería una carga, que es un consumo de potencia, eh, pues se iría también. Y lo que es la Tierra también. Ya les voy a decir por qué. Bueno, y también, bueno, vamos a quitarle la simulación porque ya no vamos a simular acá. Bueno, nos quedamos con esto. Pero entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Si nosotros lo viéramos como lo que los capacitores y los diodos, la componente pasiva que les digo, esté dentro de una cajita, pues hombre, ¿qué tiene que tener esa cajita? O sea, si hacemos algo así. Entonces, eh, le ponemos una cajita. Listo, entonces, relleno. No, que sin relleno. Listo. Esta cajita verde. Entonces, si lo vamos a meter dentro de una caja, ¿qué conexiones necesitamos que nos den acceso a lo que está dentro de la caja? Bueno, primera cosa eh, necesitamos lo que viene siendo una conexión que nos permita acceder a este diodo, ¿no? Que sería la tierra. Sin embargo, vamos a llamarlo como la entrada, el terminal de la entrada 2, ¿sí? Aquí ponemos la entrada, pues este sería el terminal 1, este sería el terminal 2. Y lo mismo acá. Si nosotros quisiéramos poner un circuito luego de este, necesitaríamos acceso a este nodo, ¿no? Entonces vamos a llamarlo como autos. Vamos a ver por qué lo vamos a necesitar, ¿vale? Dejen la duda ahí. Entonces, bueno, vamos a meterle
Listo, entonces vamos a poner acá un nodo que diga int2, pero vamos, eso es importante, vamos a ponerle que el puerto sea un tipo de tipo entrada, ¿vale? Profe, ¿qué pasa si no es de tipo entrada? Nos va a salir un error. Los, Listo, profe. Cuando queremos hacer esto tenemos que ponerle si el puerto es una entrada, una salida o es bidireccional, ¿vale? Entonces vamos a cambiar los rótulos de una vez de todos. Cuando tengan dudas simplemente déjenle bidireccional, eso no hay problema, pero para esta aplicación es importante hacer esto. Bueno, dos. Listo. Ahora, vamos a guardarlo con un nombre. Bueno, vamos a circuito 2. Listo. Vamos acá. Ahora, este circuito obviamente no va a funcionar por sí solo. Pero, bueno, aquí nos falta out. Ok. Pero nos va a servir para lo que necesitamos. ¿Y qué sería lo que necesitamos? Bueno, como les dije, la idea es hacer bloquecitos. Entonces, vamos a hacer que un circuito, nuestro circuito general, un circuito grande, esté compuesto por pequeños circuitos. ¿Sí? Diga usted este rectificador, este sujetador, o bueno, lo que sea. ¿Sí? De tal manera que haya una especie de jerarquización, ¿sí? Entonces en jerarquía este sería el que mayor jerarquía tiene. ¿Sí? Luego le van a seguir estos. Va a haber bloques donde vamos a tener hasta una jerarquía de rango 3. ¿Sí? La idea, ¿cuál es? Que estos módulos, por ejemplo, si yo sé que cada uno de estos circuitos funciona de manera correcta, pues sencillamente lo único que me va a interesar es relacionarlos de manera correcta, conectarlos correctamente. Si los conectamos correctamente, pues nuestro circuito general va a funcionar bien. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hacer esto. ¿Cómo se hace acá en LT? Nosotros vamos acá, vamos a la parte de jerarquía justamente y le vamos a decir Open this sheets symbol. Listo. Bueno, me sale tal cual como aparece acá. Entrada, entrada 2, salida 2, salida. ¿Sí? Y listo. Bueno, ya no tengo más. Fíjense que es muy parecido a cuando nosotros importamos un subcircuito de un modelo SPICE de un tercero. Pero pues es algo diferente. Ya no van a ver por qué. Ahora, si este fuera nuestro circuito general, nosotros podríamos sencillamente eh, esto como ya se volvió una especie de componente, lo podemos insertar en este menú. Entonces, ¿dónde se encontraría? No estaría en la carpeta de autogenerados. ¿Por qué? Y de hecho no estaría en esta carpeta en ningún lado. Porque no sería una librería de LT Spice. Es otra cosa. ¿Mm?
vamos a ver que si abrimos la carpeta en donde estamos realizando la simulación, vamos a encontrarlo, ¿sí? Solamente si la carpeta donde estamos haciendo la simulación, abrimos este mismo, o sea, todos estos circuitos tienen que estar en la misma carpeta, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo probar que esta cajita sí hace lo que hace nuestro circuito? Bueno, pues pongámosle entradas y miremos a ver. Entonces, a ver, insertemos acá voltaje. Una resistencia para la salida. Y bueno, entonces vamos a ver. Listo. Ah, perdón. Aquí cometí un error. Nuestra salida era la out 1, ¿no? Entonces tenemos que dejarle eso. Vamos a ponerle valores. Vamos a ponerle un valor grande. Luego me pueden preguntar por qué un valor grande en la parte de preguntas. Y vamos a ponerle lo mismo que tenía anteriormente. ¿Sí? Para simular le ponemos los mismos parámetros anteriores. Listo. Vamos a ver. Entonces, tenemos la señal de entrada de esta manera. Perfecto. Vamos a ver la salida. Bueno, efectivamente es un DC en -9. Es decir, tal cual nos está representando justo lo que está acá adentro. Y eso, eh, de hecho, o sea, de hecho es tal cual lo que tenemos. O sea, acá en esta, de hecho en esta cajita, si nosotros le damos doble clic, miren que está cerrado todo. Si le damos aquí doble clic, nos va a abrir la instancia de lo que es este elemento. ¿Qué es una instancia? Bueno, no sé si a ustedes, ya todos ustedes vieron programación orientada a objetos, donde se manejan estructuras. Y bueno, entonces, ¿qué sería el circuito pequeño? Esta sería una estructura, ¿sí? Entonces, cuando creamos una estructura, la podemos generalizar en varias instancias, lo que nos va a permitir, pues, que esta estructura utilizarla las veces que se nos dé la gana. Entonces, si ustedes, eh, si por ejemplo nosotros queremos replicar esta señal, ya que no nos no que no nos duplique la señal, sino que no la cuadriplique, podemos crear otra instancia de este elemento y tal cual, cuando conectemos,
Voy a poner otra resistencia para que vean el- la señal de salida de este. Ah, y bueno, por algo yo había dejado, eh, esta salida, ¿no? Como les decía. Aquí, ¿qué estaría haciendo? ¿Cómo se vería esto si yo lo dibujara con elementos? Bueno, si yo tengo un circuito de esta manera, ¿qué haría yo al replicarlo? Bueno, es básicamente yo estaría haciendo un copy-paste. Y al conectarlos tendría esto. La terminal entrada de la instancia 2 va a estar conectado a la salida 2 de la instancia 1. Y así, de manera similar. Por eso le dejé esta salida, para poder seguir poniendo bloques a mi antojo. ¿Sí? Y pues obviamente nosotros mediríamos lo que es out 1 de la instancia 1 y out 1 de la instancia 2. A ver, vamos a verlo funcionar. Run. Listo. Entonces, bueno, primero, entrada, salida 1, un DC, salida 2, un DC que ya no es de 9 voltios, sino que es de 18. ¿Mm? Bueno, preguntas hasta acá, muchachos. Profe, porque usted decía que era como un subcircuito, pero no era como tal un subcircuito. O sea, se parecía, pero no lo es. Ok, bueno, o sea, lo que dije era que se parecía a un subcircuito de un modelo Spice. No lo es. Realmente lo que está haciendo esto es como este programa general es resumir una serie de archivos que tienen una jerarquía, tal cual como yo lo puse acá. ¿Sí? Entonces, esto va a contener todo. Y esto lo que va a tener es como la instancia a lo que es otro archivo que podemos encontrar aquí mismo en esa misma carpeta. ¿Sí? Pues, listo. Fíjese usted, si yo llegara a quitar esto, uy, no, pero cambiémosle el nombre nomás. Yo le cambio el nombre y lo corro. Me va a preguntar, venga, ¿dónde está el esquemático circuito 2X? Es tal cual, porque lo que yo tengo acá es como un hipervínculo a ese circuito. ¿Mm? Entonces, no es como los modelos Spice, que es, que es integrar, meter en las librerías una componente que de por sí es una componente sola. O sea, ¿cómo lo explico? Una librería puede
ejecutarse cuando ya está incluida en las librerías de Spice. Una simulación puede realizarse en cualquier carpeta de cualquier lado del computador y funcionaría perfecto. Sin embargo, lo que es esto solamente sobrevive si el archivo general y el archivo más pequeño, el archivo del bloque, están unidos, están juntos. Entonces por eso digo que no es, eh, o sea, no es similar a lo que son los modelos Spice, ¿vale? Bueno, más bien, no es igual, es parecido, pero no es lo mismo. ¿Sí? Sí, ya entendí. Ya. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Profe, un compañero pregunta, ¿y si se colocan en paralelo? ah, bueno, esto no funciona tan así. Uy, ya vi. Solo por eso deben sacarlo ya la llamada. ¿Qué tal? Uy, ¿cómo? Si se colocan en paralelo. No, pues esto no funciona tan así. Primero que todo porque en paralelo, ¿cómo sería? O sea, que si yo tengo, bueno, miremoslo así. Miremoslo como estilo señales. Ah, yo tengo una entrada, ¿sí? O bueno, pongámoslo así. Una entrada. Sí, una función de entrada. Ahora, yo tengo un multiplicador por 2. Entonces, yo le meto esto, al final voy a tener una respuesta que va a ser igual a 2 veces mi entrada, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si eh, yo a esto, en vez de ponerle solo una, le pongo 2? Bueno, pues al final voy a tener una y de t 4 veces mi entrada original. Pero ¿qué pasa si la pongo en paralelo? Nosotros no podemos juntar estas dos funciones, no tiene sentido. O sea, de esta entrada puede tener una salida, pero, o sea, volverlo a conectar no se puede. Tendría prácticamente la misma salida y ya. No sé si es a eso lo que se refiere, pero en este tipo de cosas pues no tiene mucho sentido como poner. O sea, no tiene ningún sentido poner esto así, conectarlo. No, porque eso no se puede hacer. No, uno no puede, como, como usted sabe, o sea, dos fuentes de tensión, X1 y X2, que serían como las salidas de tensión, o bueno, a ver, no se pueden poner en paralelo, porque violan las leyes de las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Esto solo se puede cuando Bx1 es igual a Bx2. Y si lo pusiéramos así, siendo porque esto Y1 y Y2 es igual, pues la salida sería la misma. ¿Mm? Sí, más o menos. ¿Se capta la idea?
Vale, listo. Bueno, ahora, listo. Entonces tenemos esta forma de instanciar una estructura que nosotros realizamos antes. Eh, bueno, más adelante vamos a ver cómo hacer de esta instancia una librería. Pero por el momento, para eso tenemos que ver cómo esto que tengo acá gráficamente, que yo uno bloquecitos con otros a partir de un cable, cómo lo ve la máquina. La máquina le importa nada que yo los caminos los haga bonitos, derechos o los haga con un montón de cosas intrincadas. No le importa. Al final, lo que la máquina va a tomar de este circuito es lo que vamos a ver acá. Vamos a ir a View y vamos a ver Spice Netflix. Bueno, pero primero tenemos que cambiarle el nombre a esto. Ahora sí, listo. Ahora sí, está funcionando. Listo. Spice, la lista de conexiones de Spice. Y vamos a ver, bueno, ¿cómo lo ve el programa? El programa no le importa que esto esté en una posición más pegado, más abajo, más arriba. No. Él le importa son las conexiones por nodos. Entonces, fíjense ustedes, el elemento X1, XX1, que sería este, tiene 4 puertos. 1, 2, 3, 4. Y está instanciada por nuestra estructura que se llama circuito 2X. Ahora, ¿dónde están conectadas estas terminales? Bueno, la primer terminal, que es está conectada al nodo N001. ¿Qué otro elemento está conectado al nodo 001? Esta fuente. Y vamos a ver la fuente B1, efectivamente está conectada al nodo N00. Entonces, realmente lo que coge el programa es esto, ¿sí? Tal cual. Él lo que le importa es dónde están conectadas las cosas y si están conectadas correctamente. Fíjense ustedes. Aquí la parte de X2 nos va a decir que hay un elemento que no está conectado a ninguno, pero igual funciona. ¿Por qué? Porque no estamos violando ninguna, o sea, no estamos dejando, no, aunque estamos dejando un nodo abierto, pues igualmente si este no se conecta a nada no hay ningún problema. Adicionalmente, nos va a incluir todo lo que se refiere a la estructura circuitos 2. Entonces, este circuito X2 va a verse aquí mostrado como un subcircuito y es efectivamente lo que es. Entonces, esta estructura se repite para lo que es XX1 y XX2. Y esta estructura está compuesta de dos capacitores y dos diodos, conectados de una manera. Y este subcircuito tiene 4 diferentes puertos. Bueno, entonces, esta información es tan importante que básicamente nosotros podemos llegar y copiar esto y ponerlo en un archivo de texto. Bueno, aquí ya lo creo. Y miren, no les miento, voy a cerrar esto para que vean. Nosotros podemos de una vez acá darle run.
y nos va a correr. Y más aún, como no tenemos algo físico para ponerle donde mida la corriente, donde mida el voltaje, vamos a ir acá al Peak Visible Traces y vamos a poder ponerle, por ejemplo, los nodos que queremos que nos muestre su voltaje. Entonces vamos a escoger estos nodos. Y fíjense que la simulación se puede realizar así. Entonces, ¿qué es lo importante? Esto es básicamente como eh, como el programa interpreta nuestro circuito. Nosotros podríamos pasar esto nomás y ya con eso ya podría correrse una simulación. ¿Mm? Ahora, más aún, fíjense ustedes que no, esto mismo nos organiza lo que es el circuito de 2X, el circuito, nuestra estructura, nos lo organiza en un subcircuito que puede ser sencillamente implementado. Lo podemos implementar desde acá, pero vamos a hacer una cosa, vamos a copiarlo y vamos a hacer una librería, así como nosotros hacíamos para los modelos eh, que queríamos importar a Spice. Vamos a ponerle circuito 2X importado. Uy, no, esto no era una carpeta. Vamos a pegarlo acá. Ugh. Cortar. Bueno. Listo. Abrimos nuestro TXT. Y bueno, vamos a notar una cosa que es puramente de codificación entre LT y lo que es bloc de notas. Cuando tenemos una letra griega, siempre nos va a aparecer al principio de esta un símbolo de Armstrong. Pero este símbolo no nos ayuda a lo que es nuestra simulación, o sea, no la daña. Entonces, es algo importante que debemos tener en cuenta, ¿sí? Y es simplemente por copiar y pegar entre programas, ¿sí? No es algo, no es un problema que sea generalizado, simplemente es la interacción entre estos dos, ¿vale? Pero para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a ver si efectivamente con esta definición podemos implementar una librería. Ya no sería una instancia, sería una librería. Entonces, vamos a darle clic derecho, crear símbolo. ¿Desea crear de 4 puertos? Sí. ¿Desea regrabarlo? Sí. Yo ya lo tengo creado, pero pues bueno, lo vamos a regrabar. Y bueno, efectivamente nos lo organiza en una cajita con las terminales que nosotros quisimos. Eso sí, pues vamos a cambiar estas terminales de lugar para que se nos acople más a lo que nosotros teníamos. Y listo. Bueno, entonces, ahora, si vamos a nuestro circuito general, perdón, no. nosotros, eh, nosotros ahora podemos eh, obtener el componente a través de las librerías autogeneradas. Y vamos a ver que efectivamente lo vamos a tener acá. Y que la forma en que aparece es muy distinta a la forma en que vemos estas instancias.
¿Mm? Pero si los conectamos, vamos a ver que la simulación al final va a ser igual. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este cosito amarillo y este blanco? Bueno, el blanco es simplemente lo que les decía, va a representar como un hipervínculo al otro circuito. ¿Sí? ¿Qué es el amarillo? El amarillo es un componente totalmente aparte. ¿Sí? Es una librería que tiene nuestro LT Spice. Nosotros creamos una librería y este ya lo podemos utilizar en cualquier simulación que hagamos en este computador. Y si quisiéramos implementarlo en otro computador, pues simplemente solo bastaría con enviar este TXT, enviarlo y que otra persona lo implemente. ¿Sí? Bueno, ahora, igualmente este va a depender de este TXT. ¿Sí? Pero de todas maneras, como les digo, si lo implementamos en cualquier parte de, de nuestro eh, de nuestro sistema, pues igualmente nos va a correr perfectamente. ¿No? Bueno, muchachos, ¿preguntas? No sé. No, por el momento bien. Ok, bueno. Entonces, vale, listo. Entonces, eh, bueno, hasta acá llega lo que nosotros vamos a aprender esta clase. ¿Listo? Entonces, eh, como esto como tal no se exige para en el desarrollo de nuestro taller, lo vamos a realizar como un ejercicio adicional. Me explico. La otra clase, cada uno de ustedes va a implementar un circuito como los que vemos acá, no estos. Cuando me refiero a los que vemos acá, es decir, son circuitos que tienen dos diferentes funciones. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ustedes tienen que hacer la combinación de, por ejemplo, un circuito limitador y un circuito multiplicador. O un circuito multiplicador y un circuito sujetador. O un circuito sujetador o un circuito limitador. O un rectificador con un sujetador. Así. Por lo menos dos. Dos de estos diferentes. ¿Sí? Van a hacer la parte del modelito como tal. Y luego lo van a instanciar. Y van a obtener el modelo Spice que representaría su modelo. ¿Para qué? Para que se lo puedan pasar a otro compañero y aquí en clase verificamos qué circuito ustedes diseñaron. ¿Sí? La idea es que solamente tengamos que pasarnos entre nosotros lo que es, lo que son archivos, los modelos Spice. Con esto ya, ya es suficiente, ¿vale? ¿Está claro?
No, solamente, o sea, vamos a montarlo en el mismo subcircuito, dos de esas combinaciones, ¿sí? Para no tener que implementar dos veces un circuito, ¿sí? Entonces, van a ser, por ejemplo, digamos, este circuito, así junto, ¿sí? O bueno, bueno, digamos no sé, lo que sea. Van a coger solo su parte de componentes pasivos y lo van a volver un solo eh, un solo subcircuito. ¿Listo? Un subcircuito donde se usen al menos dos combinaciones. ¿Listo? Ok, bueno. Esa componente va a ir incluida en la rúbrica. Aquí tengo la rúbrica, no la he subido, pero pues ya casi la tengo lista. Donde va a ir una parte de, de participación en clase. Va a ir la parte de diseño del circuito y la presentación, que es traerlo acá y que otra persona lo pruebe. Para saber, esa persona tiene que saber, tiene que decir, ah, bueno, este es un limitador, o no, este es un sujetador, o lo que sea. ¿Listo? Por favor, prueben los diseños que implementan, pruébenlos, porque mucha gente lo que hace es poner lo que encuentran y embalan a la otra persona porque no lo puede implementar porque lo diseñaron mal o tenía algo incompleto o algo así. ¿Vale? Bueno, ¿está claro? Listo. Bueno, muchachos, perfecto. Ok. Bueno, si está todo claro, pues esto va a quedar hasta así, hasta acá. No, obviamente, pues vamos a ver una cosa que yo les quedé viendo la clase pasada, que es lo de la cotización, las cotizaciones de lo que nosotros compramos, pues la universidad, realmente el departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica. Yo tengo que disculparme un poco, yo creí que las cotizaciones habían salido un poco más bajas, pero pues, o sea, les había dado un precio más o menos de 200.000 pesos, pero realmente el precio no pasa los 300.000, pero bueno, pues obviamente son 100.000 pesos más de inversión. Entonces, ¿qué se mandaron a pedir? ¿Qué elementos se mandaron a pedir? Se mandaron a pedir este osciloscopio que tiene una pantallita y tiene una interconexión con el computador. La interconexión con el computador es lo más, o sea, es para explotar pues su uso como tal, para que se vean mejor las señales. Este ya tiene sus pinzas, sus conectores y es realmente lo caro de este kit, ¿vale? Vale 225.000 pesos. Sí, sé que es caro, pero digamos que realmente es el más barato, pues, o sea, es como el Xiaomi de los osciloscopios. Bueno, bonito y barato. ¿Sí? De los osciloscopios utilizados en la casa. Solo cuenta con un canal y tiene una medición hasta 5 MHz. Pero estas condiciones, o sea, nosotros básicamente vamos a utilizar más de 5 MHz solo cuando estemos manejando comunicaciones o cuando estemos manejando circuitos RF.
¿vale? Entonces no se preocupen mucho por eso. Eh, Hay otro osciloscopio más caro y de una marca, pues, o sea, tiene una garantía mucho más alta. Este no tiene pantallita, pero es completamente con el computador. Obviamente el ancho de banda es más grande y tiene dos canales. ¿M? Pero bueno, o sea, como les digo, el que vamos a utilizar es este, el de arriba. Entonces, bueno, si ustedes pueden realizar la opción, pues la opción de la compra, pues está bien. Si no, pues ni modo. Bueno, les sigo presentando. El generador realmente ya es mucho más barato, ¿vale? Costa unos 30.000 pesos, puede generar diferentes señales a diferentes frecuencias. Está bastante bien, es bastante chiquito, no tiene ningún problema. De pronto lo único es que necesita unas pinzas y no viene con ellas, entonces pues toca comprarlas, una punta, banana caimán, perdón, una BNC a caimán, eso. Entonces, bueno. Y adicionalmente vamos a trabajar con una fuente que simplemente es un adaptador de 12 voltios. Vamos a manejar todos nuestros diseños a 12 voltios. Y bueno, pues realmente aquí hay dos opciones, uno a 3 amperios, otro máximo 2 amperios. Sin embargo, si ustedes tienen en sus casas adaptadores, puede ser de 12, puede ser de 9, no tengo ningún problema. Ustedes pues pueden usarlos. Mucha gente tiene fuentes disparatadas o, bueno, adaptadores de portátiles que ya no usan. Bueno, ese tipo de cosas los pueden usar, no hay ningún problema. Completo los que les enviaríamos sería esto. Este osciloscopio, este generador, un adaptador y unas puntas, ¿vale? Todo tiene un precio menor a 300.000 pesos, son como 270 y algo. Entonces, bueno, si ustedes pueden acceder a esta oportunidad que se les presenta, pues está muy bien. O sea, si ustedes tienen la inversión, lo de la inversión está muy bien. Como les digo, les va a servir para materias como análoga 2, como circuitos 2, como instrumentación. eh, Básicamente les va a servir para otros cuatro laboratorios. Entonces, bueno. Si lo pueden hacer bien, si no, pues no hay ningún lío. Se entiende. ¿Vale? Voy a dejar esta cotización junto a los enlaces de los videos para que le echen un ojo. ¿Vale? ¿Cuál es la idea mía? Yo creo que, bueno, yo voy a adquirir uno de estos combos. No sé, bueno, mi compañero Jonathan Tarquino también. Y el distribuidor que es I plus D Electrónica, que queda en Medellín, pues se encarga del envío. Más o menos estarían llegando. eh, Tiempo de entrega son 60 días. Entonces vamos a ver si, como no pedimos en una gran cantidad, nos pueden llegar antes. Pero pues la idea es que si se van a decidir, se decidan lo antes posible. Nosotros, yo creo que vamos a dar como 1 o 2 semanas de plazo como para que la gente se decida y empezar a preguntar como una cotización grande. ¿Para qué? Para que, pues obviamente ustedes saben que la venta al detal no es igual a la venta mayorista. Entonces, entre más gente estemos, los estudiantes del profesor Tarquino y mis estudiantes y pues podamos por lo menos que no nos cueste mucho el envío, ¿vale? El envío de estos elementos. Entonces, simplemente les muestro esto para dejarlas con las dudas a ver que sí, es posible mandarlo a cualquier ciudad. Sí, tiene costo de envío. Sí, exacto. O sea, puede servir para cualquier lado.
Hay cosas bien económicas. Les recomiendo que se metan en la página. Pero entonces les dejo la información como para que se vayan haciendo una idea y pues si realmente pueden, súper bien. Si no, no hay lío. ¿Listo? Bueno. Bueno, muchachos, eso era todo lo que tenía que comentarles por el día de hoy. ¿Vale? Ya la próxima miraríamos los modelos y miraríamos algunas preguntas, ¿vale? Los modelos que ustedes van a crear. ¿Vale? Si no, la pregunta es si tienen algo más que comentar. Si no, pues ya eso es todo. No, profe, muchas gracias. Vale, listo. Sí, busquen encima en electrónica, pero bueno. Referencias así parecidas a las que les comento. Vale. Bueno, muchachos. Muchas gracias Profe, por... ¿Mm? esa cotización usted no las envió o la va a colgar en algún lado. La voy a colgar en el Classroom, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bueno, listo, muchachos. Vale. Muchísimas gracias. Por favor, el compañero Dylan Ortiz se queda. Los demás, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe, gracias.